Hola chicos, muchas bendiciones. Gracias por estar en otro episodio del Podcast. En este nuevo episodio, hermanos, hay cositas que se vienen, así que lo vamos a ir desenvolviendo en el camino. Pero gracias por estar acá. También recordarles y agradecerles, mejor dicho, a todos los que nos escuchan por Apple Podcast y Spotify anticipadamente antes del estreno acá en el patrón YouTube. Sí, realmente, como siempre les decimos, muchas gracias por escucharnos, por tomarse el tiempo de escucharnos, de vernos. Si usted nos está viendo por YouTube ahorita, está viendo el video y escuchándonos a la vez, le agradecemos, hermano, porque realmente es tiempo que usted invierte escuchándonos, así que esperamos que, aunque sea un poquito de lo que hablemos, pueda ser beneficioso, ¿verdad?, para ustedes. Y también, hermanos, tratamos de buscar temas de interés para que... obviamente, hermanos, sean llamativos para ustedes. Claro. No, quizás a veces hay hermanos que nos dicen, hermano, hablen de estos temas o de estos temas. Y quizás a veces no los retomamos porque ya en varios episodios atrás los hemos quizás... no queremos ser repetitivos. No queremos ser repetitivos con algunas cosas, ¿va? Pero al final, hermanos, siempre tomamos en cuenta su opinión respecto al tema del Podcast. Solo en eso, en otras no. Hermanos, respecto al tema del Podcast y ustedes estuvieron de acuerdo para este nuevo episodio. Y sin más pérdida de tiempo, hermanos, el tema para el episodio del Podcast en esta ocasión es, hermanos, Evangelio sin Cristo. Bienvenidos al Podcast con Davidín y Clau. Hermanos, creo que yo se los recomendé a los hermanos en la transmisión en vivo porque es algo que últimamente me ha pesado mucho, hermanos, a mí. Bueno, y lo hemos conversado con mi esposa. Sí. Yo quiero, hermanos, empezar hablando sobre este tema. Creo que ustedes lo van a sentir muy actual porque es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero quiero, hermanos, retroceder cómo se desenvolvía la iglesia en aquel entonces, en el pasado, y qué fue lo que los movía a ellos a realizar lo que ellos realizamos. Y quiero empezar, hermanos, sobre que cada iglesia en la que hoy nos congregamos tiene un culto diferente de cada denominación. Sí. El culto interno, hermanos, de los de la ELIN es bien peculiar. El culto interno, hermanos, o los servicios internos de los bautistas, hermanos, es bien peculiar. Así de los pentecostales es bien peculiar, hermanos. Los de los testigos, bueno, de eso nunca he entrado, va. Pero creo, y quiero empezar con esto, hermanos, que el principal propósito de por qué yo me reúno en comunidad es para ir a adorar a Cristo. Sí. Ese es el único propósito. Creo que los primeros personas que se les llamaron cristianos en aquel entonces fue en Antioquía. Y no fue, hermanos, porque era como algo burla, va. Sí. No era como que le llamaron cristianos porque creían en Cristo, no, que era una burla en ese entonces porque creían en Cristo, le pusieron los cristianos. Pero dice que todos los días en las casas, hermanos, se partía el pan y se predicaba a Jesucristo. Y creo, hermanos, que yo me pesaba mucho este tema porque Evangelio sin Cristo, ¿por qué? Porque hoy como iglesia, hermanos, nos hemos convertido en una organización que hace actividades espirituales, pero que quizás poco es el centro Jesucristo. Creo yo que es una línea bien delgada y que a veces cuando menos nos damos cuenta ya la hemos cruzado y ya estamos quizás como haciendo eso que vos decís, donde hacemos actividades, hacemos un montón de cosas, pero que Cristo no está ahí a veces, ¿verdad? Y yo por eso digo que es una línea muy delgada, porque a veces quizás puede hacer que ni seamos muy conscientes, claro, ¿verdad? De lo que realmente está pasando. Y esto lo vemos, hermano, desde nuestra realidad. O sea, desde lo que nosotros vivimos. O sea, desde ahí. O sea, incluyéndonos a nosotros en todo esto, ¿verdad? Que quizás en algún momento todos hemos quizás sido parte o hemos visto o hemos experimentado cómo esto pasa y es una realidad, ¿verdad? Es una realidad. Y lo que dice mi esposa, a veces no somos... Y yo quiero... Quizás para que hoy meditemos un poquito. No culpo, hermanos, quizás el tiempo actual que vivimos de las actividades o las cosas que se hacen internamente en la iglesia. No los culpo porque siento que nos ha llevado a hacer esto por la negligencia de la gente a la hora de recibir buscar a Cristo. Y le voy a poner un ejemplo. Siento, hermanos, que hoy estamos haciendo actividades en nuestras iglesias locales simplemente para llamar la atención de las personas. Y creo que nos ha movido eso, hermano, porque la gente no quiere nada del Señor. Sí. Bueno, hoy la gente no quiere, y yo no quiero, hermano, ponerme en el plan de juzgar a las iglesias, porque yo creo que las iglesias toman ese recurso
Y usted puede decir, no, lo que les falta es oración. Pero es que la gente no quiere, hermano. La gente no quiere buscar del Señor. Entonces, ven todas las herramientas. Ven todas las herramientas que están a su disposición para poder llamar la atención de la gente. Y a veces quizás por querer llamar la atención de las personas volvemos y realizamos actividades donde el centro no es Jesucristo, es otra cosa, menos Cristo. Y yo he visto, hermano, y no quiero, hermano, mencionar esto con el fin de ofender a alguien o a personas que están esforzando por llamar la atención de personas de afuera para que conozcan a Jesús. He visto, hermanos, que a veces hacen como, y han salido videos que han sido criticados como cultos ¿cómo dice? Con tendencia. ¿Cómo es cuando vos llegas con algún tipo de, ¿cómo se puede decir? El culto lo transforman para que la gente, que ese culto vaya enfocado a ciertas cosas. ¿Cómo se llama eso? Como el día de los Halloween, un ejemplo. Ah, sí, sí. ¿Cómo le puedes llamar a ese culto tú? O sea, ¿qué era? Temático. Eso. Hermano, la gente ha hecho cultos hoy temáticos, con temáticas. Ha habido esos cultos gamers, se dice, cultos gamer, hermano, donde ponen consolas para que los jóvenes jueguen. Que no está mal. Espérate, eso voy. O sea, que no está mal, hermano, pero siento que nos ha hecho que como iglesia nos vayamos por esa línea, porque la gente no quiere, hermano. Sí. No quiere. Y hemos sido todos. Hemos sido todos. Ajá. Y como le digo, hermano, quiero tocar esta parte. No, yo sé que hay personas que me siguen que son líderes. Que quizás nosotros lo hemos hecho en algún momento. Que han hecho ese tipo de cosas y quizás no ha sido el fin como de generar controversia. Sí, sino tratar de ver por dónde se le llega a la gente, hermano, porque no quiere. Pero que yo, hermanos, queríamos hablar de este tema para que lleguemos también a analizar de qué tan de límite podemos estar de uno de ambos aspectos, ¿verdad? De que, hermanos, podamos llamar quizás la generación de hoy para que conozca a Cristo, pero tampoco de tener un culto, hermano, o un servicio o una actividad que el centro no sea Jesús, porque también, hermano, es algo muy peligroso en nuestras iglesias locales. No sé si vas a añadir algo tú. No, yo creo que, y lo voy a hablar desde mi perspectiva, claro. Y es que todo nace, el primer lugar donde yo me iría para hablar de esto de Evangelio sin Cristo es que es a mi vida, o sea, a mi vida personal. Siento que a veces nosotros tenemos las prioridades bien desubicadas. Como que no, quizás como que todavía no interiorizamos realmente qué es el Evangelio, ¿verdad? Y obviamente si hablamos de Evangelio, hablamos de Jesús. O sea, obviamente hablamos de Jesús. Yo creo, hermanos, que lo primero para hablar de todo esto, de por qué surgen ese tipo de situaciones en los entornos religiosos, en las familias también, y en ese tipo de lugares es porque a veces nosotros no, hermanos, todavía no estamos realmente convencidos, no tenemos convicción realmente de que Jesús debe de ser el centro de nuestra vida, o sea, en todas las áreas. Porque ¿cuál es el problema a veces? Que desligamos a Jesús de ciertas áreas de nuestra vida. Es decir, Jesús sí en ciertas áreas donde tengo necesidad de Jesús, pero hay otras áreas donde estoy bien, entonces no necesito a Jesús en esa área de mi vida. Y siento que de ahí nace a veces que sin querer, pongámoslo así, de una manera u de otra, poco a poco nos vamos como alejando, ¿verdad? De que Cristo sea el centro, porque cuando Cristo es el centro de mi vida, o sea, de mi vida personal, o sea, yo como Claudia voy a hacer también o voy a trabajar o mis acciones, mi vida va a estar alineada para que en mi familia, donde yo formo parte, también Cristo sea el centro, ¿verdad? Y que todas las actividades, todo lo que yo haga en mi familia gire en torno de esta convicción que a nivel personal yo tengo. Entonces, si Cristo es el centro de mi vida a nivel personal, igualmente en mi congregación. O sea, yo voy a tener esa visión, tener este horizonte de vista, sabiendo de que Cristo es el centro de mi vida. Por lo tanto, lo que yo proponga en mi iglesia, lo que yo haga en mi iglesia, lo que yo hable en mi iglesia, lo que yo contribuya en mi iglesia, todo va a girar en torno de que Cristo es el centro. Cristo es lo más importante. Pero ¿qué pasa cuando yo comienzo a sacar a Cristo de mi vida personal? Poco a poco lo vamos a ir sacando de las demás áreas que conforman, ¿verdad? Nuestra vida, nuestro día a día, nuestras rutinas. Entonces yo creo que el punto principal o el punto para iniciar, digamos, es porque a veces hemos caído en ciertos errores, en ciertos señalamientos, porque a nivel personal a veces quizás Jesús pasa a ser el cuarto, quinto, segundo, tercero, no sé, lugar, y le quitamos ese espacio que debe de tener en nuestra vida realmente. Fíjense, hermanos, que yo, ahorita que está hablando mi esposa respecto a
a nuestras actividades y qué es lo que nos ha movido a veces, hermanos, a hacer actividades sin ningún fundamento espiritual. Y yo creo, hermanos, que las redes sociales han tenido quizás hemos visto y ha tenido o lo hemos tomado de una forma mala, porque hoy hay competencias de iglesias. Sí, hemos hermanos, hablado de eso. hay jóvenes. Hay iglesias que están haciendo cosas bonitas espiritualmente. Sí. Quizás tengan 5 jóvenes. Y así, hermano, hablando claro y pelado, 5 jóvenes, pero bien fundamentados en el evangelio. Y comienzan a hacer actividades agropecuarias para llamar la atención de los jóvenes. Y comienzan a llegar jóvenes, pero que no crean un fundamento en Jesús. Entonces, al final también me quiero ir de la parte que no solo es el número. Yo puedo, hermano, estar haciendo un montón de actividades llamativas para los jóvenes, pero pueden ser que sean jóvenes no fundamentados en el evangelio, no fieles al Señor, porque podemos entrar también a generar ambientes de emocionalismo en las personas, donde solamente les emociona llegar al culto, pero en realidad no están convertidos realmente. Entonces, ¿por qué era el tema Evangelio sin Cristo? Porque a veces podemos estar haciendo actividades simplemente llamativas quizás para nuestras emociones, para nuestra carne, pero que no nos estén dejando, hermanos, un buen fruto espiritual. Porque al final, hermanos, lo mencionábamos en el devocional, no es la cantidad en sí, sino cuánto tenemos de Cristo en nosotros. Y es muy peligroso cómo a veces las redes sociales nos influyen y nos hacemos comparaciones a veces. Y decimos, aquella denominación está llena de jóvenes o aquella denominación tiene una gran cantidad de membresía y nuestras denominaciones son pocos jóvenes los que vienen, son pocos jóvenes los que asisten. Pero al final, hermanos, nuestro deber no es hacer números, sino procurar ganar almas para el Señor. Y ganarlas, hermanos, y discipularlas, no solamente que estén ahí solamente por estar. Porque, hermanos, de nada me sirve tener una gran cantidad de membresía de iglesia, de membresía de jóvenes, si al final son gente que se va a quedar, hermano. Estoy hablando a las cabales, si no tienen ningún fundamento espiritual y no conocen a Jesús verdaderamente, se van a quedar cuando el Señor aparezca. Entonces, creo que se ha generado un mal foco ahora de por qué queremos personas en nuestras iglesias locales. ¿Por qué? Si yo quiero hacer, hermanos, una conciencia para aquellos que son líderes, ya sea de jóvenes, de ancianos, de mujeres, cuando usted piensa en ganar o que se llenen las bancas de su grupo ministerial o de su iglesia, ¿por qué quiere que se llenen? ¿O por qué quiero que lleguen? ¿O por qué quiero que estén? Porque no solamente debe ser porque, ay, qué montón vinieron. Sí. O qué montón de números tengo en mi grupo, o cuánta membresía hay en mi iglesia, o qué cantidad tengo yo tengo más que aquel, o tengo más que allá. Al final no es número, sino personas que en verdad que están convencidas y están siendo instruidas correctamente el evangelio. Y eso se nota, hermano, en la presencia del Espíritu Santo en los grupos que nosotros manejamos. Y quiero dejar esta parte bien clara, hermanos, porque es triste llegar a una iglesia, hermano, o estar en una iglesia con una gran cantidad de personas donde no se siente la presencia del Señor. Y ese es un evangelio sin Cristo. Yo a los muchachos del discipulado hablábamos, hermanos, del Espíritu Santo, que es que el Señor antes de irse dijo, no os dejaré huérfanos, les enviaré. El Padre y yo enviaremos al Consolador, que es el Espíritu Santo, y es lo que le da sentido hoy a la iglesia en esta tierra. Entonces, ¿por qué mencionaba el tema, hermanos, Evangelio sin Cristo? Porque es muy triste, hermanos, predicar el Evangelio o estar diciendo predicar a Cristo cuando Cristo no está ni en nosotros, ni en nuestras iglesias locales, ni en los grupos que nosotros lideramos. Entonces, hoy más que nunca, hermanos, procuremos quizás tener técnicas, hermanos, porque el tiempo en que vivimos ha cambiado y también nosotros debemos de cambiar respecto a las técnicas de llamar la atención de los jóvenes, de los hermanos. Pero a la hora que ya tengamos la atención, hermanos, prediquemos en la palabra de verdad. No estoy, hermanos, acá, repito nuevamente, no estoy quizás criticando sus métodos, pero sí, hermanos, que cuando ya tengamos ese número de personas ya con nuestra atención o con su atención hacia el altar o hacia lo que nosotros estamos liderando, que podamos en esa oportunidad aprovecharla y poder predicar la palabra de verdad y poder, hermanos, discipular correctamente, así que las personas quieran estar ahí por, hermano, el agradecimiento que sienten con el Señor que perdonó su vida. No por lo que les doy, no porque las dinámicas que hago, no porque damos refrigerio, hermano, en todas las reuniones de jóvenes, no porque hacemos dinámicas de juego en las reuniones de jóvenes, no que porque lleguen, porque en realidad están agradecidos que el Señor perdonó sus vidas cuando no éramos dignos, hermanos, de su perdón. Así es. Yo creo que al final, para mí, se resume en 2 ideas. Una de ellas es
convicción en el sentido de qué es lo que me motiva, o sea, cuál es mi verdadera motivación. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué le sirvo al Señor? O sea, ¿cuál es mi verdadera motivación? Yo creo que eso expone mucho y habla mucho de lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y recuerdo ahorita la historia cuando el pueblo de Israel le pide un rey a Samuel, ¿verdad? Tus hijos han hecho lo malo, ¿verdad? Tratando de hasta cierto punto, justificar el deseo que ellos tenían. Y necesitamos un rey, ¿verdad? Necesitamos un rey. Pero me encantan las palabras del Señor y Él sabía cuáles eran realmente las motivaciones, qué era lo que había en el corazón del pueblo. Y dice, no te están rechazando a ti, o sea, me están rechazando a mí, ¿verdad? A mí. Y más adelante en la historia sale el peine. Queremos ser como las otras, como las otras naciones. Salió a relucir realmente. Uy, ¿qué fue eso? No sé por qué sonó. Salió a relucir realmente lo que pasaba, ¿verdad? Lo que ellos tenían en su corazón. Entonces creo yo que es importante que hoy nosotros analicemos cuál es mi verdadera motivación, por qué yo voy a la iglesia, por qué yo sirvo al Señor, por qué he decidido creer en Dios. Y yo creo que esto va a exponer mucho de nuestro corazón, mucho, mucho. Y lo segundo es el equilibrio. Yo creo que el equilibrio, hermano, es muy importante en nuestra vida. No podemos vivir, y yo eso se lo aprendí a mi papá desde muy pequeña, y él nos decía, los extremos siempre son malos. O sea, los extremos, irnos a los extremos de ser extremadamente religioso, cerrado, o sea, eso es malo, sabemos que es dañino, pero irnos al otro extremo, ¿verdad? Donde estamos demasiado abiertos a todos, que como está demasiado abierto, ¿verdad? Aquello, puede entrar lo que sea y permitimos lo que sea. Entonces, yo creo que nosotros debemos de pedirle al Señor un equilibrio, ¿verdad? Que Él nos ayude a tener discernimiento. Yo creo de que como líderes de jóvenes, los que hoy lideran jóvenes, sabemos el trabajo y las ideas que los hermanos tienen y buscan, ¿verdad? Poder hacer para poder motivar a los jóvenes. Y yo creo que no solo a los jóvenes, hermano, uno anda motivando hasta a la gente vieja ya, o sea, porque a veces creemos que solo los jóvenes necesitan motivación. Y no, hermano, si a veces la gente vieja, y vieja no vieja de edad, sino vieja de años creyendo en el Evangelio, nosotros de una manera andamos viendo de qué manera uno como líder los hace sentir bien o los hace sentir, y no digo que esté mal, hermanos, si la iglesia debe ser un lugar donde podamos tener ambientes de comunidad, ambientes de fraternidad, ambientes de crecimiento, eso está perfecto, hagámoslo, pero no perdamos de vista de que debemos, si usted tiene un cargo de liderazgo, si usted es pastor, si usted es líder, si usted lidera un grupo, una célula, lo que sea, que usted use las herramientas que el Señor le ponga, ¿verdad? Sea creativo, innove en las cosas que haga, pero nunca perdamos de vista de que debemos de predicar a Jesús, y que si la gente se queda, sea por Jesús, que no se quede por mí, que no se quede por lo que hace, las actividades que hacemos en la iglesia, que no se quede por todas estas cosas fluctuantes, hermanos, que un día pueden estar y al siguiente día ya no, ¿verdad? Porque eso, hermanos, es construir nuestra casa sobre algo que sabemos que en algún momento se va a derrumbar. Entonces, por eso es que nuestra vida, la Biblia lo dice muy claramente, y es que debe de estar fundamentada sobre Cristo, porque es lo único que no se mueve. Pero si nosotros estamos predicando hoy sobre algo que no incluye realmente a Jesús, estamos predicando algo incorrecto, ¿verdad? Entonces, yo creo que analizar nuestras motivaciones es muy importante, y no solo para el joven, como les repito, sino para todos, no importa cuántos años tengamos de estar en el Evangelio, debemos de siempre decirle al Señor, y por eso me encantan las palabras de David, examíname, ¿verdad? Con hisopo, ¿verdad? O sea, muy detenidamente revela lo que hay en mí, porque a veces, hermanos, podemos quizás estar predicando un evangelio sin Cristo. Hermanos, es bien complicado a veces no dejarse guiar por las tendencias, porque a veces hay tendencias en las iglesias. Sí. Y no quizás sean malas en su totalidad, pero como dice mi esposa, cuando nos vamos a los extremos, ya comenzamos a hacer algo donde no incluimos al Señor. Y yo solo quiero mencionar, hermanos, para traer a reflexión, que procuremos, hermanos, no perder la esencia. La esencia de por qué hacemos algo, la esencia, hermanos, de por qué buscamos al Señor. Hace poco, hermanos, tuvimos una actividad donde el que predicaba decía algo que a mí me impactó mucho.
que a veces como juventud, y voy a hablar de la juventud, hermano, porque yo como me considero joven, bueno, ya tengo 30, pero todavía me rehúso, va. Entonces, a veces los jóvenes o sea, ya no le llama la atención la iglesia. A veces estamos esperando que se hagan congresos a nivel nacional, o que venga el exhorto, o que venga algún concierto, o que me active un poquito. O sea, estamos esperando, nos hemos acostumbrado a estar con migajas, hermano. Sí. Y él les decía, si tú esperaste, o sea, tú esperaste ser bendecido hoy, o sea, qué impresionante es que una vez al año quieras ser bendecido, ¿va? Sí. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, nos estamos motivando con cosas que no nos están llenando verdaderamente. Sí. Y hemos perdido, hermano, la esencia de por qué buscamos a Cristo. Y yo lo noté, hermano, a veces en vivos, y no está mal, hermano, que la gente haga aquí, bueno, conciertos, dice la gente, porque se baila el concierto y no sé qué. Yo, hermano, siento que se debe llamarle como unas noches de adoración o algo, porque concierto, hermano, cuando un concierto, el principal es el hombre que va a llegar, y ya no es Cristo, hermano. Pero dejemos de lado eso, sino que hoy como iglesia estamos buscando ese tipo de actividades. Y siento que son las únicas actividades que hoy nos están motivando. Menos, hermano, de ir un día al culto de oración. Hermano, un día normal de culto, un día de enseñanza, hermano, que miren, normalmente, como decíamos, como testimonio de varias iglesias, hermano, que hay días de enseñanza. Y 3 pelones aparecen en ofender a los pelones, hermano. 3 pelones aparecen. Y hoy estamos creando quizás actividades espirituales o estamos acostumbrando a las personas a actividades que quizás nos llaman la atención solamente, pero no venimos llenos como en realidad deberíamos de venir de una actividad espiritual. Y estamos desvalorizando lo que a veces no hace nuestra iglesia local. Como decimos, mi iglesia localita no hace nada. Sí. Mi iglesia localita no monta actividades, o no monta escenarios con grandes bocinas. Y no estoy descalificando a los que lo hacen. Qué bueno, hermano, hágalo, invíteme. Sino, hermano, el motivo de qué me mueve. Siempre. ¿Qué me mueve a mí? Como decía mi esposa, la intención. Y a veces estamos perdiendo la esencia de por qué buscamos a Cristo. Y así como a mí me motiva, hermanos, ir a una actividad grande donde va a haber miles de personas concentradas ahí adorando al Señor, también me debe motivar ir a mi iglesita local, hermano. Sí. Al culto donde quizás poquitos llegan, pero ahí está el Señor también. Entonces, porque al final eso es lo importante. Es Cristo. Que el Señor va a estar. Exacto. Yo le decía, ayer hablaba con mi esposa de que los hermanos a veces me invitan a actividades y yo, hermano, genuinamente no me gusta andar grabando invitaciones, hermano. Así que videos para las invitaciones. Videos, a veces mi hermano graba un video para invitarlos. Hermano, si le estoy sincero. Si usted esto es un anuncio virtual y aprovechando el espacio para futuras actividades, hermano, no me ande video. O sea, quizá le diga que sí, hermano, pero lo voy a hacer sin ganas. Así se lo digo. Porque a mí no me gusta andar haciendo videos de invitación, hermanos, para las actividades que me invitan. Y yo digo, pues, gente, ¿para qué me invita? O sea, ¿para qué quiere que haga videos? O sea, y a veces, hermano, yo me siento en la presión y de pensar que, o sea, la gente piensa, o los líderes quizás piensan que o sea, hacer un video de invitación es para ¿motivarlas qué? O sea, ¿yo qué motivación puedo crear en alguien? O sea, ¿qué voy a llegar yo? ¿Qué, hermano? O sea, eso es lo único que me dice, hermano. Que me diga, hermano, ¿me puedes hacer un video de invitación para que va a venir a la actividad? O sea, ¿y la motivación cuál es? O sea, no entiendo, hermano. No sé si te me entiende. O sea, quiero que ustedes pongan mis zapatos hoy, me estoy desahogando. Que, hermano, la motivación no debe ser que yo voy a llegar. La motivación, hermano, debe ser que Cristo va a estar ahí. Sí. O sea, siento que eso es predicar un evangelio donde no está Cristo, hermano. Que el afiche sea, hermano, el Espíritu Santo es derramado en ese lugar por fe. Que ahí va a estar pero hermano, hoy hemos perdido el foco y dice, va a estar tal cantante, va a venir tal invitado. O sea, siento que a veces en nuestras actividades espirituales ya no es lo importante que va a estar Cristo, sino que el invitado especial o el predicador evangelista. Y mientras de más lejos venga, hermano, más la gente más emotiva. Va a venir de República Dominicana. Va a venir, me llevan a predicar a mí, nadie llega, hermano. Va a venir de la USA. Va a venir, miren, David Sin, Jinete del Salvador. Va a venir, hermanos, miren, allá de Europa. Y no está mal que los hermanos, o sea, que inviten a personas. Sí. No está mal, hermano. Pero siento que a veces enfocamos mal el concepto o dirigimos mal el enfoque para las cosas que hacemos y considero, hermanos, que el Señor siempre va a ser digno que Él se lleve la gloria total. Que a la iglesia de hoy le motive de verdad, oiga. Y yo le voy a poner un claro ejemplo, hermano. Y yo aquí voy a quemar a cierta... No voy a quemar a nadie, hermano. Ustedes saben, hermanos, que yo he pertenecido a la Asamblea de Dios. Y a mí me encantaba, hermanos, ir a las convenciones nacionales de los jóvenes, que aquí se le llama EDC, hermano. Pero para ser sincero, hermano, no es que yo aquí me quiera la gran cosa espiritual, pero
así como yo esperaba, hermanos, que saliera a mí el San Marcos al final, también me gustaba poner atención en la prédica, pero no todos hacían eso. Entonces, hermano, yo ahí comencé a notar que la gente no iba a adorar a Dios. Y aquí lo digo claramente y pelado, hermano. El que se pique, que miren, que le pica, que se rasque. Pero ahí noté que la gran cantidad de personas, hermano, no lo movía, hermano. Que iba a un lugar donde se iba a adorar al Señor en comunidad. Sino que iban, hermanos, por mí en San Marcos. Sí, hermano, porque en ese tiempo, hermano, ellos lo invitaban. Él estaba en apogeo. La villa es viejita, hermano, entiendo. Los varones ahí va. Hoy quizás está en apogeo, no sé, Montesanto, lo que sea, hermano, la Berli Morillo, lo que usted Me gusta piense. mucho Montesanto. ¿A qué voy? Pero ahí yo noté, hermanos, que gran cantidad de personas no los movía Cristo, los movía otra cosa, menos ir a adorar al Señor. Sí. Porque así como están esperando, miren, está bien querer adorar en comunidad, miren, con el grupo invitado, los humildes van ahí, también deberían estar poniendo atención a la hora. Porque, hermanos, pasar de la prédica, allá en el estadio, hermanos, todos hablando, todos yendo al baño, comiendo, o sea, no le daban ni un tipo de interés a la prédica. Y ahí he echado yo de ver, hermanos, que a veces no nos mueve Cristo y hay que tener mucho cuidado de por qué yo asisto, de por qué yo voy. Yo siempre he predicado y mi esposa sabe que le he compartido a los hermanos que cuando usted, hermano, se esfuerza, aparta tiempo, se baña, hermano, deja de hacer algunas cosas y asiste a un lugar para poder adorar al Señor, que ese tiempo valga la pena, hermano. Que si usted va, aproveche el tiempo que está invirtiendo, porque usted no puede ir a un lugar a no lograr el propósito espiritual de por qué va. Y yo siempre le digo a mi esposa, vamos a ir a la iglesia, va a ser para aprovechar el tiempo, va a ser para yo lograr algo espiritual, que yo no venga igual de como fui y llegué salí de la casa y regresé, hermano, más diablo todavía de la iglesia, ¿va? Que el principal propósito, hermano, sea un evangelio donde Cristo esté inmerso. Así es. Eso. Sí. Y fíjense que ahorita que David hablaba, pensaba yo también, hermanos, que mis motivaciones también van a determinar mis acciones. Claro. O sea, eso es proporcional, hermano. Lo que a mí me motiva, o sea, lo que hay en mi corazón, lo que me mueve a mí, obviamente va a influir en mis acciones, o sea, en lo que yo hago, en los sacrificios, digamos, usemos la palabra sacrificio, en los sacrificios que yo estoy dispuesta a realizar, ¿verdad? Y por ponerles un ejemplo, fíjense que en mi iglesia, por varios años yo estuve trabajando con otros líderes, los jóvenes. Y bueno, pues teníamos reuniones de jóvenes y todo, y ya estaban grandecitos los jóvenes, o sea, no eran niños, sino que ya eran jóvenes, pues ya estaban grandes. Pero me acuerdo yo que en esos tiempos tocaba, o sea, íbamos nosotros, los líderes, a traerlos a todos a las casas. Y ya estaban grandes y eran jóvenes de la iglesia. Jóvenes que asistían a la iglesia. No estoy hablando de amigos, sino gente de la iglesia, ya estaban grandes. Entonces nosotros los íbamos a traer, ¿verdad? Y andábamos ahí, o sea, trayendo, dejando, y si no los ibas a traer, no iban, ¿verdad? No mal iban acostumbrados. Sí. Entonces, y para mí, hermano, yo genuinamente les digo, o sea, yo siempre lo hice, y yo sé que la Blanca que me ayudaba a irlos a traer, mi papá que me ayudaba también a irlos a traer, siempre lo hizo con ganas, o sea, nunca fue como, ay, me pesa, no, ¿verdad? Siempre lo hicimos con deseo de querer hacerlo. Pero cuando yo salí del liderazgo y quedaron otros líderes, ellos hicieron algo y yo dije, tienen razón. O sea, siguieron haciéndola porque, repito, o sea, eran niños de la iglesia, o sea, jóvenes de la iglesia, ya grandes. Entonces, que tampoco es que vivan a 5,000 kilómetros de la iglesia. La cancha pues, bien solo, hermano. Está cerca de la iglesia. Entonces, ellos dijeron, vamos a seguir haciendo la célula de jóvenes, pero ya no vamos a traerlos. Ahora cada uno debe de llegar a la iglesia o debe de llegar al lugar. Y yo dije, qué bueno. O sea, aquí se va a ver, ¿verdad? O sea, realmente si estamos dispuestos a hacer un poquito más y tenemos la motivación correcta, ¿verdad? Hacer un sacrificio, por eso les hablaba yo de un cierto sacrificio quizás extra, que sería como caminar, plan que ellos hacen para cualquier otra actividad, ¿verdad? Para ir a la escuela, para ir a, no sé, a cualquier lugar, o sea, van y la mayoría de ellos pues ya iban solos. Entonces, pero nos llevamos la sorpresa de que algunos no asistían, ¿verdad? Si no se iban a traer. Entonces, ¿qué estamos formando en nuestros jóvenes, verdad? O sea, no los podemos pasar yendo a traer y a dejar toda la vida. O sea, habrá un momento, y esto por ponerle un ejemplo, hermanos, pero habrá un momento en nuestra vida espiritual donde ya vamos a tomar decisiones nosotros que van a implicar que nuestras acciones denoten lo que creemos, ¿verdad? Y hermanos, yo no hablo desde
decir que no nos vamos a equivocar, que no vamos a pecar, o sea, hermanos, todos nos equivocamos, o sea, yo me he equivocado en muchas áreas de mi vida y seguramente voy a decirme equivocando porque soy un ser humano, al igual que usted, pero yo sí creo, hermanos, de que predicar, o sea, que cuando nosotros prediquemos el evangelio y no precisamente hablando, sino nuestras acciones, hermanos, que son nuestras acciones las que gritan, ¿verdad? Las que realmente expresan lo que nosotros creemos. Y si yo creo en Jesús, y si Jesús es el centro de mi vida, y si Jesús es de verdad el centro del evangelio en el que yo he creído, mis acciones deben de representar esa gran verdad. Claro. No solamente sabérmela de memoria, no solamente creerla mentalmente, sino que eso sea traducido en hechos, ¿verdad? En hechos y en esfuerzos, ¿verdad? También esforzarnos un poco, no para ganar, ¿verdad? Sino para, hermanos, testificar, ¿verdad? Testificar lo que yo ya creo, lo que yo ya siento, el agradecimiento que yo tengo. Y yo creo que esto va, hermanos, también para los padres de los adolescentes. Y ahora creo yo que la mayoría de iglesias concordamos en que la mayor población de jóvenes en nuestras iglesias son adolescentes. Uh-huh. Es importante que los padres, hermanos, enseñen a sus hijos con el ejemplo, o sea, ellos primero, pero que también poco a poco también vayan formando en sus hijos un carácter cristiano, o sea, Uh-huh. que ellos ya, hermanos, vayan siendo conscientes que tienen que ir tomando sus propias decisiones, o sea, y no solamente en su vida secular, sino en lo espiritual, o sea, que ellos también se sientan responsables por su vida espiritual. Uh-huh. Porque yo creo que a veces uno en su adolescencia, uno anda en la luna, uno anda en Y ahí Júpiter. debe de incluir el papá, Y o sea, ahí influir. creo yo que nuestros padres son los que nos jalan, ¿verdad? Uh-huh. Y nos atan un poquito de la realidad y nos hacen ver nuestras responsabilidades. Perfecto que usted le exija a su hijo que sea un buen estudiante, ¿verdad? Que rinda en sus calificaciones, pero también debe de enseñarle de que debemos de ser cristianos responsables, de que debemos de tener prácticas cristianas, espirituales, saludables, porque hermanos, nuestra vida debe ser integral y aún más nuestra vida espiritual. Uh-huh. Entonces, para mí, todo esto que he dicho, cuando nos vamos a los extremos, estamos viviendo un evangelio que no tiene a Cristo, Sí. porque no, nuestras acciones no denotan que creemos realmente y que Jesús es lo más importante en nuestra vida. Hermano, mi esposa mencionó una parte que yo quería mencionar, habla de cómo influye también, hermanos, cómo ha influido la mala educación espiritual de los padres de hoy en día para que los jóvenes, los líderes de jóvenes andan azogados hoy, hermano, que no hayan que hacer con la juventud porque no quieren del Señor. Y hemos llegado al extremo de llamar la atención por los medios posibles de los jóvenes, pero el trabajo empieza desde la casa, hermano. Sí. Y yo hablaba con mi esposa hace poco, hermano, cómo hoy los padres no se interesan por la salvación de sus hijos. Sí. Bueno, porque eso es interesarle. Hermano, si yo soy padre de familia y veo a mi hijo que no le interesa nada de la iglesia. Hermano, yo vengo de un hogar donde lo más importante siempre ha sido las cosas espirituales. Todo lo que tiene que ver con la iglesia, hermanos, con mi vida espiritual, con mis acciones espirituales. Vengo de un hogar, hermanos, que le doy gracias al Señor, como dice mamá Miriam. Te agradezco. Porque mi mamá desde pequeño, como dice mi esposa, me hizo saber que yo era responsable de mi salvación. Y yo tenía que luchar por mi salvación. Entonces, a los padres de hoy, hermanos, no hacen ningún tipo de fuerza espiritual a sus hijos. Y por eso, hermanos, hoy estamos viendo un evangelio sin Cristo, porque la iglesia hoy está tratando, hermanos, de ver cómo ya llamar la atención de la iglesia, hermanos, de las personas que no, ni siquiera, hermanos, de los que son amigos, no que de nuestra misma iglesia De local. la misma iglesia local. Y a veces todavía los papás tienen el descaro de echarle la culpa a la iglesia. No, es que aquí no motivan a los muchachos, no sé qué, ni en la casa los motivan, hermano. ¿Y qué voy a hacer yo, hermano, como líder de jóvenes? Sí. ¿Qué va a hacer el pastor si usted le esfuerza a su hijo? Hermano, es bien, O le enseña. o le enseña. Hermano, pero yo a lo que quiero ver, hermano, es como es increíble cómo los papás no se preocupan que para su hijo no sea prioridad, hermano, Cristo. Y a eso voy. Y ¿sabe qué es lo peor, hermanos? Que los mismos padres van a sufrir cuando estén en el futuro con ellos mismos. Con ellos mismos, hermanos. Si usted, como padre, no hace que sea importante Cristo para sus hijos, usted va a sufrir las consecuencias. Cuando su hijo, hermanos, no tome a Cristo en cuenta en el futuro y le vaya de la patada, no, usted va a sufrir, pues. Usted va a sufrir. Pero esos padres que están, hermanos, tratando de arraigar
por todos los medios posibles a sus hijos, a Cristo en su corazón, hermanos, van a disfrutar de las bendiciones que el Señor le va a dar a sus hijos, de una generación, hermanos, bendecida, que va a fructificar, hermanos, cosas espirituales. Y hermanos, ya para ir concluyendo esa parte, bueno, llevo 36 minutos, para ir concluyendo un poco y ir asentando el tema, hermanos, este es un llamado a la reflexión. Para todos nosotros. Para todos, hermanos, para todos. Ya tanto, hermanos, niños, jóvenes, adultos, adolescentes, jóvenes, viejos, hermanos, y los que tenemos años en el Evangelio, a tomarnos muy en serio, hermanos, la vida cristiana hoy en día. Y yo creo, y yo les comento esta parte, hermano, en confianza. Yo ya le he expresado al Señor que yo no quiero, hermano, yo no quiero que mi generación sea una generación que no reconozca a Jesús, que no sea importante Jesús así como lo es hoy para mí, hermano. No hay nada mejor que Cristo sea todo para nosotros, hermano. Sí. Todo, pero todo para nosotros. Y hoy las personas quieren seguir a Cristo sin Cristo, como decía el hermano. Quieren, hermano, seguir a Cristo sin buscar a Cristo. Entonces, estamos viviendo un evangelio precario hoy en día, hermano. Es difícil encontrar hoy, hermanos, una iglesia de veramente arraigada y que lo mueva de verdad, hermano, las cosas espirituales. Y antes, hermano, de ir concluyendo, quiero mencionar esta parte, porque lo estaba pensando, lo traía en mi corazón. A veces tenemos miedo y creemos, y esto es un llamado y un anuncio quizás, o para que presten atención a los que son líderes hoy de jóvenes. Y yo lo digo porque yo pasé por eso, hermano. Yo a veces sentía la presión espiritual y decía, el Señor me va a demandar quizás que no esté haciendo algo extra, o quizás mi trabajo no es suficiente, y uno valora el trabajo de liderazgo por el número de personas que uno a veces no ve en nuestras iglesias locales. Y yo, hermano, a lo largo de la experiencia que fui líder de jóvenes, yo logré entender algo, hermano. Que hay gente que por más que la motive, no quiere seguir a Jesús. Sí. Porque, hermano, había una, y no quiero mencionar el nombre, hermano, aquí la hermana Wendy, fuimos líderes, hermano, había unas muchachitas y unos jóvenes, hermano, que por más que nosotros hicimos piruetas, hermano, hasta el día de hoy no han ido a la iglesia. Por más que los motivamos, por más, hermanos, que hicimos, hermanos, de todo humanamente, al final es una decisión de cada quien. Sí. Entonces no perdamos nuestra esencia, hermano, también por estar tratando de ganar gente que en realidad en su corazón han decidido no seguir a Cristo. Porque al final, hermano, es una decisión plenamente individual. Y a veces nos estamos yendo al extremo, como dice mi esposa, equivocado, por querer llamar gente que al final, hermano, se va a perder de igual forma. Porque no es el foco principal de seguir al Señor, hermanos, lo que hace en mi iglesia, las cosas motivacionales que hace, sino lo agradecido que estoy porque el Señor nos perdonó. Y yo siempre, hermano, finalizo con esto y finalizo con esta frase en cualquier lugar en la que voy. El único motor que nos debe, hermano, impulsar a seguir a Cristo es el agradecimiento por su perdón y por su salvación. Que no éramos dignos, hermano. Y la gente no se quiere creer, hermano. Hoy creen que uno, hermano, le debe el alma y tienen que andarlo rogando. Y yo me fui porque ahí no motivan. Yo me fui porque ahí no hay uniforme. Yo me fui porque ahí no desfilan. Yo me fui porque ahí el pastor no tiene un Hilux. No me fui, hermano, porque ahí en mi iglesia no hay cerámica. No me fui, hermano, porque ahí no hay aire. O sea, hermano, estamos bien charos hablando de la realidad, hermano. Queremos un evangelio que de todo, menos que Cristo está ahí. A usted que le valga, hermano, y no hay, falta un montón de vainas ahí, pero que no falte la presencia del Espíritu Santo en su iglesia local. Eso es lo que debemos de buscar, a Cristo, hermanos, a Cristo. Si yo algún día voy a buscar a mi esposa, lo que voy a querer es que mi esposa esté enfrente, va. Como yo ando buscando a mi esposa y ando buscando a mi mamá, hermano, no se puede. No puedo estar diciendo que busco a alguien cuando en realidad no lo estoy buscando de veramente. Y no es que esté enojado, hermano, sino que me he puesto un poco, hermanos, así como preocupado quizás. Un poco preocupado, hermanos, el evangelio que hoy a veces estamos predicando. Que hoy más que nunca, hermanos, tengamos conciencia de volver a las sendas antiguas, hermanos. Si eso es bíblico. Dice, ver, escudriñar, preguntar por dónde pasaron sus padres, las personas que antes vieron cosas maravillosas. ¿Y por qué a veces no las vemos, hermanos? Porque no estamos siguiendo los caminos que la gente siguió antes. Y para ser realista, hermano, la gente de antes experimentó cosas maravillosas que hoy no estamos experimentando, hermano. ¿Y por qué crees? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque no estamos siguiendo el camino que esas personas seguían antes, de intimidad, hermano, de búsqueda. Y que si hoy vamos a hacer algo que motive a los jóvenes, hermanos, que tenga esencia, que tenga, hermanos, fundamento, que sea alimento, hermanos, sólido.
que si yo voy a llamar la atención de los jóvenes de la iglesia, qué bueno, porque cuando ya tenga la atención, hermano, ganada de ellos, que yo predique la palabra de verdad, que predique la palabra con fundamento, no algo, hermanos, que es sintético, que me proclama, hermano, algo integral y que al final no alimenta mi espíritu. Entonces creo que, hermano, esta parte es para reflexionar y para volvernos de nuevo, hermano, a la esencia verdadera que es Cristo. Hay una alabanza que con mi esposa nos gusta mucho, que es de Israel. Bueno, el nombre creo que es en inglés, ¿no? Ustedes conocen a Israel, Houston, algo así se llama. Pero dice, el centro de todo es Jesús. Y ese debe ser el centro, hermano, de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro hogar, de nuestra familia y también de nuestra iglesia en la que asistimos, hermano. Así es. Al final, hermanos, creería yo, y esto se lo tomo a título personal, ¿verdad? Creo yo que la manera de predicar el evangelio con Cristo es conociéndolo. No hay otro camino. O sea, no. ¿Cómo yo sé o cómo yo voy a saber si lo que estoy haciendo o en lo que yo estoy haciendo, pongamos este ejemplo dentro de la iglesia local, en mi familia, en mi trabajo, yo estoy tomando en cuenta a Cristo porque lo conozco? Claro. O sea, cuando yo no conozco a alguien, me va a ser muy sencillo no darme cuenta si está o no está, porque no lo conozco. O sea, no sé quién es, no sé cómo habla, no sé cómo actúa, no sé cómo se siente. Entonces, está o no, me da igual porque no lo conozco. Pero cuando yo conozco a Jesús, cuando yo he tenido, o tengo más bien, tengo una comunicación, una relación, yo sé cuando Él está y cuando Él no está. Y no, hermanos, cuando Él está o no está en el hermano o en la hermana, sino en mi vida, ¿verdad? En mí. Entonces, yo creo que para que podamos predicar el evangelio con Cristo, hermano, o un evangelio donde Cristo sea el centro, debemos de conocerlo, ¿verdad? Y para eso no hay caminos fáciles. Al igual como nosotros entablamos relaciones con los seres humanos acá, dedicando tiempo, escuchando, hablando, pasando, estando, simplemente estar, compartir con el otro, todas esas cosas, hermanos, que nosotros hacemos, también debemos de hacerlo con el Señor, ¿verdad? Conocerlo, o sea, de eso se trata, de saber. Yo, y siempre les pongo este ejemplo porque yo siempre, y yo le decía a David, pero al inicio cuando éramos novios, pero ¿cómo yo sé cuando Dios me habla o cuando es Dios que me está hablando? ¿Cómo me va a hablar Dios? Y siento que eso es como que en el camino uno va afinando su oído, ¿verdad? Y por eso me identifico mucho con este versículo que dice, mis ovejas reconocen mi voz. O sea, mis ovejas saben, o sea, las ovejas saben quién es el pastor porque ellas saben cómo es su voz, o sea, la conocen, le es familiar su voz. Entonces, de la misma manera, hermanos, que para nosotros la voz de Jesús, la voz de Cristo sea familiar a nuestros oídos, que su presencia, hermanos, se nos sea familiar en nuestro día a día, en nuestros momentos en el trabajo, en nuestros momentos en la escuela, en la universidad, independientemente del lugar donde nosotros podamos estar, que podamos sentir que Cristo está ahí, que está con nosotros. Y que tengamos convicción y seguridad de eso, porque yo creo que de ahí nace todo. O sea, de ahí se desprende todo lo que podamos llegar a hacer o no hacer. Y a cada uno quizás animarnos a nivel personal, ¿verdad? De que ordenemos nuestras prioridades. Ordenemos nuestras prioridades y todos los días pidámosle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Yo creo que al final ni siquiera somos nosotros, hermano. Nosotros simplemente somos aquellos que decimos, aquí estoy. Aquí está mi corazón, aquí está mi cuerpo, pero al final quien hace la obra es Dios, hermano, es Dios. O sea, y David dice algo bien cierto que a mí me pasa y yo lo siento a veces incluso en mi iglesia local, que a veces uno quisiera que las personas tuvieran una perspectiva distinta, ¿verdad? Pero eso no es mi deber, ni es mi tarea, ni puedo hacerlo tampoco, ¿verdad? Así como quizás ellos quisieran o quisieron en algún momento o han pensado que yo sea distinto, piense, no pueden tampoco, ¿verdad? Porque eso es algo únicamente que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es mi deber, hermano? ¿Cuál es mi deber como cristiano? Decirle al Señor y estar abierto y receptivo a que el Espíritu Santo todos los días nos transforme, ¿verdad? Nos transforme, nos ayude y nos dé la sabiduría para poder, hermanos, sentir la necesidad, porque al final es algo que debe de nacer en nuestros corazones, pues. O sea, la necesidad de agradecerle al Señor,
de decirle gracias, Padre, de compartir de cualquier manera a Jesús. Y a veces el miedo creo yo que es algo que nos impide un montón, ¿verdad? Compartir realmente a Cristo. Porque a veces el mensaje de Cristo no va a ser siempre aceptado, hermanos. Y esta es una realidad que quizás hemos aprendido en nuestros entornos, ¿verdad? Jesús no siempre va a ser aceptado. Ni siquiera lo fue cuando Él estuvo en carne, ¿verdad? Haciendo las cosas que hacía. Mucho menos hoy, ¿verdad? Incluso hoy todavía sigue habiendo mucho rechazo de la gente hacia el mensaje, hacia el evangelio de Cristo, pero que esto no nos detenga, ¿verdad? Que no nos detenga, sino que siempre nosotros podamos tener presente que Cristo es el centro y que por Él, para Él y de Él es todo, ¿verdad? La Biblia dice que Cristo es la plenitud de todas las cosas. Y esa frase a mí me encanta, hermano, porque Él es la plenitud de todo, o sea, que en Él encontramos todo, hermanos, todo. Y si no lo estamos encontrando, es porque usted no lo está buscando genuinamente. Entonces, hoy es una invitación, ¿verdad? Es una invitación. Yo quiero retomar lo que dice mi esposa, hermanos, respecto a que es responsabilidad de nosotros, hermanos, conocer al Señor individualmente. Sí. Y creo que Evangelio sin Cristo ha nacido de la parte de que hoy hemos hecho una iglesia dependiente a hombres. Hemos creado una iglesia que está dependiendo, hermanos, de que el pastor le diga qué hacer, que el líder le diga qué hacer, o estar esperando actividades para buscar al Señor, cuando cada cristiano es responsable de buscar al Señor individualmente. Y que tenemos el pase directo. Y tenemos, hermanos, el pase directo de buscar y encontrar la presencia del Señor si la buscamos. Y eso ha hecho, hermanos, que tengamos un evangelio hoy agropecuario, con gente que no conoce al Señor. Porque siento que es como incluso hasta, hermano, ya negocio, marketing, de tener una iglesia ignorante para yo. Y por eso ha surgido un montón de gente, hermano, que se cree cualquier cosa porque no tiene una intimidad personal con el Señor. Y a veces a pastores que están siendo usados por Satanás, hermano, les conviene que su iglesia sea ignorante para que le hagan todo lo que él dice. Sí. Y no conocen a Cristo y están viendo a un hombre, están esperando una prédica el domingo. A veces los envío y dicen, hermano, predique, bueno, y que vos no tenés Biblia para leerlo, digo yo. O no tenés una iglesia local para que vayas a escuchar la palabra. Predique. La iglesia, las personas están, hermanos, esperando que otro les dé. Cuando yo puedo buscar individualmente, hermano, del Señor. Hace poco me escribió una hermana y me escribió por Instagram y me dice, hermano, yo lo vi en la actividad del, ¿cómo se llama? Donde fue en el estadio, la que fue gratis, ¿cómo se llama? De la Frater. Ah, sí, cabal. Ella no es de la Frater, no voy a decir que estoy acabando de la Frater, porque no. Me dice, hermano, yo lo vi en la Frater, fue de gran bendición, Dios me lo bendiga, no sé qué. Hermano, el perfil que tenía la hermana, hermano, estaba de espalda en la playa en un hilo. Y yo me quedé como que, ¿qué? Hermano, me zampió el perfil que tenía público, hermano. O sea, yo solo le estoy contando lo que vi, no la estoy juzgando. Le estoy contando lo que vi. Hermano, o sea, yo me quedé. No podemos, hermanos, ser una cosa y ser otra. Y ahí se ve, hermanos, cuando a veces solo buscamos eventitos así para estar y diferente es cuando es un amigo. Exacto, y parecer, hermano, algo o buscar al Señor solo por la actividad y aparte, hermano, no reflejo nada. Y entonces es bien triste, hermano, porque a veces estamos cuidando o tratando de llamar atención, como les decía anteriormente, de personas que no van a ser salvas. Y es triste eso, hermano. Es triste, la verdad, porque al final, yo predicaba al pastor y decía, hermano, yo quiero que todos, cuando venga el Señor, nos levantemos. Porque individualmente sabemos que en el Señor lo conocemos y lo buscamos individualmente al Señor. Entonces, como decía mi esposa, que este episodio, hermano, nos sirva a todos, porque todos hemos pasado por eso, de a veces estar desenfocados, de por qué hacemos algo, de por qué asistimos a un lugar, y seguiremos pasando, de por qué nos congregamos. Y esto no es, hermano, que usted se desanime, sino que nos animemos, hermano, a regresar a esos tiempos. Hay una alabanza, hermano, de Julito, ya partió a la presencia Julito, hermano. Pero se llama ¿Quién iré la alabanza? Hay un espacio donde no es cantar, sino que él está hablando y dice, recuerda el lugar. ¿Qué fue lo que pasó en ti? ¿Qué fue lo que causó
que ya no sintieras la presencia del Señor, que ya no lo buscaras el compasión, que ya no te motive lo que te motivaba antes en el Señor. Y hoy más que nunca, como decíamos en el devocional, hermano, el Señor está a las puertas por venir a traer una iglesia. Y no va a venir por una iglesia donde lo desconozcan a Él, hermano, sino que en realidad conozcamos quién es Él. Y solo vamos a lograr, hermano, con un evangelio donde sí, verdaderamente, esté Cristo. Y el centro, hermano, de todo lo que hagamos sea Cristo en nuestras vidas. No sé si va a agregar algo más, si no nos vamos. No. Así que, hermanos, esto ha sido el episodio de esta ocasión. Como le digo, hermanos, siempre nos encanta no escucharlos, sino que leerlos en los comentarios. Usted puede poner, hermanos, algo que usted considere o ha pensado, difiera, o esté de acuerdo, hermanos, en los comentarios, nosotros los vamos a leer. También su comentario puede servir de ayuda para otro hermano que quizás esté un poco desanimado, pero que hoy recordemos, hermanos, que el centro de todo es Jesús. Así que gracias por habernos acompañado en otro episodio, hermanos, del So Podcast. Y la invitación, hermanos, siempre está hecha para los siguientes So Podcasts que vienen, hermanos, siempre. Bueno, hoy sí hemos cumplido de subirlos los viernes, hermano, al mediodía. Así que esperemos estar cumpliendo siempre para la fecha acordada. Así que recuerde que todos los viernes al mediodía, hermano, hay un episodio nuevo del So Podcast en estreno al mediodía. Así que gracias por nos acompañar, hermanos. Y pues nada, muchas bendiciones y bye, bye. Bye. Bye.